Bueno, queridos amigos, entonces les voy a explicar en qué consiste la Yupana. La Yupana es este tablerito que ustedes van a ver por varias clases que vamos a trabajar el sistema de numeración decimal. Hay diferentes maneras de usar la Yupana por la internet, pero la manera que yo les voy a explicar es la manera en que vamos a usar durante nuestras clases para entender el sistema de numeración decimal que usamos nosotros y también para entender el valor posicional de un número. ¿Listo? Antes de empezar, quiero aclararles que nuestro sistema de numeración se llama sistema de numeración decimal porque nuestras unidades están formadas por grupos de 10. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo formo 10 unidades de 1, inmediatamente formo una unidad de orden superior que se llaman unidades de 10 o decenas. Asimismo, cuando yo forme 10 unidades de 10 o decenas, se me forma una unidad de orden superior que viene siendo una centena o grupos de 100. Y asimismo, si yo formo 10 unidades de 100, o sea, 10 centenas, inmediatamente se me forma una unidad de orden superior que vendría siendo una unidad de 1000. ¿Listo? Y así sucesivamente, eso siempre va a ocurrir en el sistema de numeración decimal. ¿Listo? Entonces recordemos que las unidades son unidades de 1, son aquellos números que conforman el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las decenas son unidades de 10 y son aquellos números que van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Las centenas son unidades de 100 y son aquellos números que van de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Y las unidades de 1000 son las unidades que van de 1000 en 1000. ¿Listo? Son aquellos números como el 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000. ¿Listo? Nosotros en grado primero hemos trabajado los números hasta el 100. Pero de todas maneras, ustedes en algún momento ya están familiarizados con las unidades de 1000 cuando escuchan a sus papás hablar de dinero, porque normalmente nuestros padres hablan de cantidades ya de unidades de 1000, entonces es bueno aprender a manejar esas cifras. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a trabajar entonces con este tablero que usaban los incas, particularmente en la región del Perú, aunque hubo parte del imperio inca que hacía parte también del territorio colombiano al sur de Colombia, pero básicamente o sobre todo el imperio inca se desarrolló en el territorio peruano. ¿Listo? Pero bueno, de todas maneras eran unas matemáticas que ya existían antes de que fuéramos invadidos por los españoles. Bueno, entonces vamos a mirar cómo utilizamos este tablero para formar algunos números. Vamos a formar un primer número, por ejemplo, un número bajito, voy a formar el número 16. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haría? Entonces yo voy a utilizar estas lentejas porque cuando he utilizado otro tipo de semillas, como por ejemplo el frijol o las arvejas, lo que sucede es que se ruedan muy fácilmente y se me pierden las cifras. Entonces lo más conveniente es utilizar las lentejas porque al ser un poquito planas, ellas permanecen en el sitio que les corresponde. Bueno, vamos entonces ahora sí a formar el número 16. Como ustedes pueden observar, el 16 tiene 6 unidades, pero tiene una decena. Entonces vamos a poner primero las unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Y ahora vamos a poner las decenas, que en este caso solamente es una. Entonces, si ustedes se fijan, hemos ubicado en nuestra Yupana el número 16. Esta es la forma
en que nosotros debemos ubicar las lentejas, bueno, las semillitas que deseemos, preferiblemente unas lentejas, para formar el número 16. ¿Listo? Vamos a formar otro número, ¿sí? ¿Qué les parece si formamos un número que solamente tenga unidades? Vamos a formar el número 7. ¿Listo? Retiramos entonces las semillas y me están diciendo que solamente debo formar el número 7. Entonces, como el 7 solamente tiene unidades, en este caso 7 unidades, debo ubicar 7 lentejas, ¿sí? Ah, bueno, una cosita que se me olvidaba decirles y algo que nos facilita mucho más guiarnos para poder ubicar nuestras semillas, en este caso lentejas, es que siempre la primer fila siempre tiene 5 espacios, la segunda fila siempre tiene 3 y la tercera fila siempre tiene 2 espacios. Entonces ya sabemos que si completamos el primer espacio ya tendremos formado, en este caso, el número 7. ¿Listo? Perdón, el número 5. Y para completar el número 7, entonces solamente tenemos que agregar 2 semillitas aquí, para entonces ahora sí tener el número 7. Si ustedes verifican, entonces van a poder ver que es verdad. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que es el número que hemos formado aquí. ¿Listo? Bien. Vamos entonces ahora a formar un número más grande. Vamos a formar un número que utilice ya las centenas. ¿Listo? Entonces vamos a formar el número 243. ¿Sí? 243. Entonces empezamos con las unidades. En las unidades debemos poner, aquí les voy a ir señalando, 3 lentejas. Esta es la casilla de las unidades. Entonces ponemos 1, 2 y 3 lentejas. ¿Listo? Ahora vamos con las decenas. En la casilla de las decenas vamos a poner 4 lentejas. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y vamos con las centenas. La casilla de las centenas únicamente debemos poner 2 lentejas. ¿Listo? Muy fácil, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer algo que sea un poquito más complicado. Vamos a intentar hacer una suma, pero vamos a hacer una suma muy sencilla para que no nos vamos a asustar. Vamos a sumar el número 3 más 2. ¿Qué les parece? Muy fácil, ¿verdad? 3 más 2. Ahorita hacemos uno un poquito más complicado. 3 más 2. Entonces, primero formamos el número que esté arriba, puede ser. ¿Listo? Ponemos 3 lentejas en las unidades. 1, 2 y 3. Y ahora ponemos 2 lentejas en las unidades. 1 y 2 lentejas. ¿Cuánto nos da? Entonces inmediatamente verificamos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que 3 más 2 es 5. Fácil, ¿verdad? Vamos ahora a hacer una sumita un poquito más complicada. Vamos a sumar el número, se me ocurre a mí sumar el número 5 más 6. ¿Qué les parece? 5 más 6. ¿Cómo sumaremos el 5 más 6 en la yupana? Ahora empieza la parte interesante. Bueno, entonces empezamos con el número de arriba. Entonces vamos a formar el número 5 en las unidades, porque estamos sumando unidades, ¿verdad que sí? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora le vamos a sumar 6 unidades. 1, 2, 3, 4,
5 y resulta que el 6 no me cupo. Lo voy a dejar aquí de todas maneras. Lo voy a dejar aquí de todas maneras, a un ladito. ¿Sí? Pero fíjense, ese dejémoslo por acá arribita para separarlo. Aquí pasó algo bien interesante, bien interesante. Formamos el 5 y luego formamos el 6. Nos quedó por aquí una unidad sobrando que no pudimos ubicar. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en esta situación? En eso que se nos ha presentado en este momento. Resulta que la yupana también cumple o se debe cumplir con una condición, y es que cada vez que juntemos 10 unidades, estas 10 unidades desaparecen y se convierten en una decena. Esta unidad sigue siendo una unidad y las otras 10 desaparecen y se convierten en una decena, así como habíamos dicho al comienzo. El sistema de numeración decimal tiene una regla, y es que cada vez que formemos 10 unidades, se convierte en una unidad de orden superior. O lo que es lo mismo decir, cada vez que juntemos 10 unidades, se convierte en una decena. Entonces tenemos una decena y una unidad. Y esto entonces, ¿qué número vendría siendo? El número 11, lo cual quiere decir que 5 más 1 es el número 11, y ustedes lo pueden verificar en nuestra yupana. ¿Ven lo fácil que es? Intentemos otra operación un poquito más difícil, pero esta vez vamos a usar números no con unidades, sino con decenas. ¿Qué les parece? Entonces vamos a sumar un número facilito, el número 23 más 14. ¿Qué les parece? ¿Cómo se va a hacer esa suma en la yupana? Yo sé que ustedes ya saben hacer estas sumas así, pero la idea es que aprendamos a usar el tablero de la yupana. Primero vamos a formar el número 23. ¿Listo? Entonces el número 23, si ustedes se fijan, está conformado primero por 3 unidades, lo cual quiere decir que en las unidades vamos a poner a 3 lentejas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a mirar las decenas. El número 23 está conformado por 2 decenas, lo cual quiere decir que en la casilla de las decenas vamos a poner 1 y 2 decenas. ¿Listo? Hasta allí vamos bien. Bueno, vamos con el número de abajo. Tenemos que el número de abajo está conformado por 4 unidades. Entonces vamos a poner 4 lentejas en la casilla de las unidades. 1, 2, 3 y 4. Y solamente el número 14 solamente tiene una decena. Entonces solamente ponemos una lenteja en la casilla de las decenas. ¿Listo? Entonces, miremos qué número se nos formó. ¿Listo? Entonces, en las unidades tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en las decenas tenemos 1, 2 y 3. Y si verificamos aquí, nuestra suma es correcta. ¿Listo? Entonces, vamos a practicar por nuestra cuenta varias sumas utilizando nuestra yupana. Recordemos que cada vez que juntemos 10 unidades, eso se transforma en una decena. Y cada vez que formemos 10 decenas, eso se va a transformar en una centena. Asimismo, cada vez que juntemos 10 centenas, entonces tendríamos una unidad de 1000. ¿Qué tal les parece el juego con la yupana? Chévere, ¿cierto? Bueno, les agradezco mucho. Cualquier duda o inquietud, con mucho gusto en la clase la podemos resolver.